Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba un saludo cordial y pastoral, como siempre, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí fieles al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. No dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan. Así dijo Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12. Escribirles las mismas cosas les da a ustedes seguridad. Así decía también Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1. De la misma manera, estimado oyente, así hacemos nosotros. Cada poco tiempo repetimos las mismas cosas siguiendo el modelo apostólico, y porque repetir los temas da información correcta y seguridad al oyente. Como muchas veces hemos dicho en el canal, el segundo tema más importante de la Biblia, el segundo tema más importante del ministerio Tinajas, el segundo tema más importante de toda persona que se llame cristiana, e incluso el segundo tema más importante de toda persona sobre el planeta Tierra, debería ser el conocer correctamente el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio, porque eso afectará a toda su vida en la Tierra. Fíjese si será importante repetir estos temas. Por supuesto, el primer tema más importante en la Biblia, el tema más importante del ministerio Tinajas y de todo predicador, debería ser enseñar correctamente la salvación por medio del Evangelio, porque eso afecta a la persona por toda la eternidad. Así que, ahí tiene los dos temas más importantes para la tierra y para la eternidad. Noviazgo, matrimonio y divorcio por un lado, y el Evangelio de Salvación por otro. Y hoy toca repasar el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio. Alguien tiene que enseñar cómo tener un noviazgo correcto, estimado oyente. Alguien tiene que enseñar los roles del matrimonio. Y alguien tiene que levantarse con voz firme y denunciar las mentiras de la casta pastoral y sacerdotal divorcista de las falsas iglesias del día de hoy. Alguien tiene que denunciar la plaga del divorcio. En el canal del Ministerio Tinajas nos hemos esforzado desde hace varios años, vez tras vez, en enseñar diligentemente estos temas, con más de 35 vídeos de conferencias radiales o virtuales del tema del noviazgo, matrimonio y divorcio, que puede usted encontrar en la zona de listas del canal del Ministerio Tinajas. Cada poco tiempo es nuestra costumbre y deber enseñar este tema tan importante. Y hoy, antes de terminar el año, queremos nuevamente tocar este tema y lo haremos centrándonos en una pequeña, muy pequeña frase escondida en el Nuevo Testamento en Juan capítulo 3, versículo 29, que dice: El que tiene esposa es esposo. Una frase obvia, muy obvia. Es tan obvia que no necesitaría más explicación en sí, porque la entiende hasta un niño. Sin embargo, aun siendo una frase muy clara, esta pequeña frase será la catapulta para el programa de hoy. Como siempre, dividiremos nuestro mensaje de forma expositiva en varios puntos para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis y comentario del punto número 1. Antes de hablar del tema del esposo y esposa, analizaremos brevemente otra frase obvia, pero diseñada por nosotros, y la frase es: el que tiene novia es novio. Pero para tener novia o novio, si usted se llama cristiano, tiene que someter su elección de novio o novia a los filtros que le da el manual de vida, que es la palabra de Dios, o usted fracasará. De hecho, el fracaso matrimonial se debe siempre, sin fallo, por haber elegido un novio o una novia fuera de la voluntad de Dios, sin consultar la palabra de Dios. Así que para ser un verdadero novio bíblico o una verdadera novia bíblica, y luego tener un matrimonio de éxito, usted debe tener en cuenta las alarmas y los filtros bíblicos para el noviazgo, o usted fracasará como esposo o como esposa.
En el canal del Ministerio Tinajas tenemos varios vídeos en la zona de listas donde usted puede consultar estas alarmas y estos filtros para que este mensaje no se haga muy largo ni repetitivo. O, si necesita información, escríbanos ministeriotinajas@gmx.es. Si usted se llama cristiano y está en periodo de noviazgo o con intención de noviazgo, le recomendamos encarecidamente, estimado oyente, por su bien, que repase en la zona de listas del canal la sección titulada Noviazgo, Matrimonio y Divorcio. La que quiere tener novio debe filtrar al candidato por los filtros bíblicos de la palabra de Dios. La que tiene novio no debe dejarse tocar por el novio. La que tiene novio debe cuidar su virginidad ante el novio. Ahora, el que quiere tener novia debe filtrarla por los filtros bíblicos para tener novia bíblica. El que tiene novia tiene que mantenerse puro ante la novia. El que tiene novia no puede tener un noviazgo muy largo por causa de la inmoralidad. El noviazgo debe ser corto si se han reunido los requisitos bíblicos en la pareja. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario del punto número 2. Entrando entonces de lleno en el tema de hoy con el pasaje de hoy, ante todo nos preguntamos, ¿cuándo se constituye alguien delante de Dios en esposo o esposa? ¿Cuándo? Pues, como ya hemos dicho otras veces en el canal, y hoy procede a repetirlo como nos sugiere Pedro y Pablo, una persona se convierte en cónyuge ante Dios cuando hay tres elementos universales, bíblicos e indispensables para que haya un casamiento válido delante de Dios. El primer elemento es que haya una autoridad admitida por la sociedad donde viven los contrayentes para casarse, sea una autoridad civil o religiosa. No importa de la religión que sea la autoridad, no, eso no le importa a Dios. Lo que importa es que para los contrayentes y los testigos haya una autoridad social, así sea el cacique de la tribu, así sea el alcalde de la ciudad, así sea un gobernador, un notario, un sacerdote, un rabino o un pastor o quien sea. Aquí la doctrina de la autoridad o la vida personal de la autoridad no importa. Lo que importa ante Dios es que sea una autoridad social, sea la que sea. Si no fuera así, entonces nadie estaría casado ante Dios, porque a lo largo de las generaciones humanas, la gente se ha casado ante todo tipo de autoridad, incluso con autoridades malas, como por ejemplo jueces corruptos, alcaldes homosexuales, autoridades ateas y un largo etcétera. Y todos esos casamientos son válidos ante Dios. Si a Dios le importara la condición doctrinal, las creencias o la condición personal de la autoridad, entonces nadie estaría casado. Pero a Dios solo le importa, para admitir un casamiento ante Él, que sea una autoridad social. El segundo elemento bíblico para que alguien se constituya en esposo o esposa ante Dios es que haya testigos. Ese punto es claro, necesario y muy importante. Y el tercer elemento indispensable, universal y bíblico, junto con los otros dos, es que haya una promesa o un compromiso público entre los contrayentes. Sin estos tres elementos, no hay casamiento ante Dios. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta frase, el que tiene esposa es esposo? ¿Qué implicaciones? Primero, la frase es tan clara como un templo, pero ni en la iglesia y mucho menos en el mundo se respeta esta frase, y a los datos estadísticos nos remitimos. Tristemente en la iglesia hay tanto porcentaje de divorcios o más como en el mundo. La frase bíblica es clara, pero los falsos cristianos del día de hoy hacen lo que les da la gana. Segundo, la frase bíblica, el que tiene esposa es esposo, implica que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso es lo que infiere la frase. No entre dos hombres ni entre dos mujeres, ni un hombre con varias mujeres. Todo eso es pecado, es abominación y motivo de condenación eterna. La frase es tan sencilla que la entiende un niño. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así dice Dios, el creador del hombre y la mujer y el autor del matrimonio. Por lo tanto, todo hombre casado que tiene varias mujeres
está en poligamia o está en adulterio. Si usted está siguiendo la cultura de su país, o usted está siguiendo el machismo tradicional de su cultura, usted está bajo la ira de Dios, camino de la condenación eterna, porque un esposo solo puede tener una esposa. Tercero, la frase «el que tiene esposa es esposo» implica que si usted está casado o casada, usted no puede tener un amante o una amante, no puede tener aventuras, no puede tener otras camas, ni tampoco puede tener ojos para otra persona, solo puede tener su cónyuge. El que tiene esposa es esposo, no aventurero, no amante de otras personas. El texto es contundente. Así que si alguno me está escuchando, que está casado y tiene aventuras o tiene un amante, usted no es cristiano, usted es un engañado, usted es un mundano y cuando Dios le quite la vida, le espera la condenación justa y eterna. Así que abandone hoy mismo sus aventuras y su amante. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. El que tiene esposa, o sea, un esposo, ese varón debe ser cabeza de su esposa, como dice la Biblia. Es decir, el hombre es el que dirige el matrimonio, no la mujer. La mujer no manda en el matrimonio. Toda mujer que manda y dirige un matrimonio está en pecado de rebelión y el hombre en pecado por faldón. Segundo, el que tiene esposa debe contentar a la esposa. O sea, debe ingeniárselas para mantener contenta en todas las áreas de su ser. ¿Me explico? O sea, el varón debe entregarse a ella, no que ella se entregue a él. Este es el mandato y el orden bíblico, que el esposo se entrega a la esposa. Pero en esta sociedad mundana y machista, dicen que la esposa debe entregarse al esposo. Es decir, ella debe tomar la iniciativa. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que en todas las áreas el varón es el que debe tomar la iniciativa. Desde buscar novia, pasando por tomar la iniciativa de hablar con la chica, siguiendo por decidir a qué chica proponerle la relación, continuando luego en el matrimonio por entregarse a la esposa en la vida diaria y en la intimidad, y así un largo etcétera. El que debe tomar la iniciativa es el varón, dice la Biblia. Y tenemos como base dos pasajes bíblicos. El primero en el Antiguo Testamento que se actualiza luego en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 5 dice: Cuando alguno es recién casado, no se le debe imponer ninguna ocupación, sino que estará libre todo un año para contentar a la esposa. ¡Wow! Y en Efesios capítulo 5, versículo 25, tenemos la actualización de esto, donde ahí dice claramente que Cristo el esposo, usando precisamente la ilustración del matrimonio, dice: Cristo se entregó a sí mismo por su esposa, la iglesia. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado oyente. Ahí vemos el modelo bíblico de que la iniciativa es del varón sobre la dama. El mandato bíblico es que el esposo es el que tiene que contentar a la esposa, es decir, tomar la iniciativa, dedicarle tiempo, ser ingenioso con ella, prestarle atención, tomar iniciativa en la intimidad y tratarla como una reina. Ser esposo no es para cualquiera, hay que trabajar mucho para contentar a la esposa. Ese es el segundo rol del esposo en el matrimonio. Pero esto que decimos en estos días modernos es impensable. No estamos siendo arcaicos, estimado oyente, estamos siendo bíblicos. Y si no le gusta lo que decimos, haga sus reclamaciones al cielo. Y el tercer rol del esposo que tiene esposa es el deber decisional de amarla todos los días de su vida en decisiones pequeñas hacia su esposa. Hay que ser muy valiente y muy decidido para amar así bíblicamente, tomando constantes decisiones hacia la esposa. Ser esposo no es para cualquiera. No todo varón vale para ser esposo. Amar es decidir, estimado oyente. Amar no es sentir. Amar no es pasión. Amar es decisión y eso implica esfuerzo. El amor no son emociones. El amor no es pasión ni enamoramiento. El amor son decisiones. La religión y la televisión han enseñado un concepto falso de lo que es el amor o amar.
Pero la Biblia dice claramente que amar es decidir. Cuando usted toma decisiones, luego se despiertan las emociones y la pareja acaba en pasiones. Si usted tiene apagadas en su matrimonio las emociones o la pasión, es porque usted ha dejado de amar, es decir, usted ha dejado de tomar decisiones hacia el otro, tal como lo hacía y se esforzaba en el tiempo de noviazgo y en los primeros días de casamiento. Pero luego usted, como varón, ha entrado en el círculo del costumbrismo, de la confianza, de la rutina, y entonces los sentimientos se apagan y la pasión no funciona. Entonces el matrimonio se muere. Y usted entonces buscará despertar las emociones y la pasión en otro lugar. Pero eso es pecado, eso es adulterio. Para despertar la frescura de su matrimonio, Dios le manda que usted use la razón, que usted use el ingenio, que usted busque formas de despertar a la esposa con iniciativas, con sorpresas, con detalles, con ingenio, con cariño. Y entonces esas decisiones tomadas por usted despertarán en ella las emociones. Y cuando usted vea en ella las emociones despertadas, entonces surgirá la pasión. Esta es la fórmula infalible, bíblica y sencilla de mantener vivo un matrimonio por años. Los matrimonios se secan, se mueren, se parten, se destrozan. Primero por casarse con quien no debía. Y segundo, aún en un matrimonio bien casado, también puede morirse si ambos no toman decisiones racionales que despiertan las emociones en el otro y así terminarán en la pasión, sea la edad que sea. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 5. Veamos ahora los roles de la esposa. La esposa que tiene esposo debe ser sujeta a su esposo, así lo dice la Biblia. Ese es el primer rol que no gusta decirlo en esta sociedad feminista. Segundo, la esposa que tiene esposo debe ayudar en todo al esposo, o sea, debe ser ayuda idónea, no carga idónea, sino ayuda idónea. Y tercero, la esposa que tiene esposo debe cuidarse, debe maquillarse, debe estar bonita, debe estar perfumada, elegante y cuidada. La esposa que tiene esposo debe elogiar al esposo en su trabajo y profesión. La esposa debe levantar la autoestima del esposo. Eso es amarlo, que es el tercer rol de la esposa sobre el esposo. Según hemos visto a lo largo de los años en la Consejería Pastoral del Ministerio Tinajas, hay dos cosas que un hombre necesita. El orden prioritario de estas cosas es, primero, el hombre necesita todos los días que lo valoren en su estima. No hay nada más valioso para un hombre que valoren lo que hace. Y la otra necesidad es la sexualidad. Pero lo más importante para un hombre es que su esposa potencie la estima del esposo. Un hombre potenciado por su esposa y su familia es como un tren que arremete contra la vida. No hay quien lo detenga. Como se suele decir por ahí, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. La función de la mujer es estar en segundo plano, potenciando todo el potencial del esposo. Si el esposo tiene su estima motivada por la valoración de su esposa, ese hombre será un conquistador de la vida. Escuche bien esto, estimada esposa. No hay nada que potencia más a un hombre que lo elogien por lo que hace. Dios ha diseñado al hombre así, y la función de la mujer es despertar la motivación en el esposo, elogiándolo, valorándolo, potenciando constantemente su profesión, sus talentos, sus conquistas, su fuerza y su esfuerzo, su trabajo, su ingenio, sus soluciones, etcétera, etcétera. Así que, esposas que me escuchan, reciban este consejo bíblico pastoral y rectifique ante Dios si no lo está haciendo correctamente. Si usted ha dejado de valorar, potenciar, reconocer el trabajo de su esposo, usted no lo está amando y ese es su rol que Dios le manda. La esposa que tiene esposo debe respetar a su esposo. Usted no puede gritarle, no puede aturdirlo, no puede insultarlo, no puede hablar y hablar y hablar y hablar sin parar. Usted no puede ofenderlo, porque todo esto despertará en él la ira y luego tristemente la violencia.
Nosotros condenamos tajantemente la violencia familiar, pero en la enorme mayoría de casos, las damas, en lugar de elogiar a su esposo, lo que hacen es atizar al esposo, criticar al esposo, y eso despierta en él su mayor arma, la fuerza. Así que esposas que me escuchan, cuiden la lengua, hablen poco, razonen lo que les dice el esposo, porque las mujeres en su mayoría son sentimentales, no racionales para las decisiones de la vida. Y Dios hizo al hombre cabeza, y lo hizo mayormente racional. Así que no sea sentimental y sea racional como su esposo. Estamos más que habituados en la consejería pastoral a conocer mujeres que se hacen las víctimas con el tema de la mal llamada violencia de género. Pero la culpa es doblemente de ellas. Primero por elegir a un machista en el tiempo de noviazgo y casarse con él. Eso es culpa suya, estimada esposa. Y segundo, la mal llamada violencia de género es por no usar la razón y por usar su lengua para despertar la furia de su esposo. La violencia contra las mujeres empieza en la errada decisión en el noviazgo por no consultar la palabra de Dios y por no ser racional con el esposo. Y eso llamándose cristiana. Por eso, en el Ministerio Tinajas, enseñamos los roles de cada uno para evitar la mal llamada violencia de género, que en realidad debería llamarse más bien el resultado de la elección de un marido equivocado. Así debería llamarse. Así que esposa, respete a su esposo, o márchese de casa si su esposo es violento. Y por último, el tercer rol de la esposa es que debe amar a su esposo con decisiones cada día, como hemos dicho antes en el apartado del esposo. Amar es decidir. Amar no es sentir. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 6. No podemos dejar de mencionar en el día de hoy algunos grupos religiosos que están a favor del pecado del divorcio y del recasamiento del divorciado. Es decir, rompen la idea que da Juan capítulo 3, versículo 29 de que el esposo casado tiene esposa para siempre. No se rompe el vínculo matrimonial por nada, estimado oyente. Nada en esta vida rompe el matrimonio. Nada en esta vida rompe el pacto matrimonial ante Dios. Nada en esta vida rompe la promesa de fidelidad ante el esposo o esposa. Toda secta o religión mal llamada cristiana, que hay muchas, que defienda el divorcio y el recasamiento del divorciado, es falsa, es del diablo, porque la Biblia dice que el que tiene esposa es esposo hasta que la muerte lo separe, no hasta que el adulterio los separe. Y en esta lista de sectas, sí, ha oído bien, en esta lista de sectas que vamos a dar, como grupos falsos, perversos y herejes que tienen apariencia de piedad, que parecen iglesias muy respetables, atentan contra el matrimonio cuando defienden el divorcio y permiten el recasamiento por adulterio. En esa lista de sectas están los calvinistas reformados, los adventistas, los católicos romanos, los pentecostales, los mesiánicos, los rabínicos, los unicitarios y un largo etcétera. Todas estas sectas que hemos mencionado se saltan esta frase de Juan: el que tiene esposa es esposo para siempre. Ni el adulterio, ni la conversión, ni el abandono anula el pacto ante Dios y la promesa de fidelidad dada el día del casamiento al cónyuge. Se lo repito, ni el adulterio, ni la conversión, ni el abandono anula el pacto ante Dios y la promesa de fidelidad que usted dio un día en el casamiento a su cónyuge. Por lo tanto, todo el que está en una iglesia de estas que hemos nombrado, aunque tengan algo de doctrina correcta, pero tienen este punto errado del divorcio, que no respetan Juan 3:29, si usted está en alguna de ellas, usted se hace cómplice de ese pecado de divorcio o de adulterio por recasamiento si usted está en una de esas iglesias. Lo que Dios ha declarado unido no lo puede separar el hombre. Razone esto, estimado oyente. Compruébelo usted mismo leyendo toda la Biblia y verá que no hay ni un solo divorcio en toda la Biblia. No hay ni un solo profeta divorciado. No hay ni un solo recasamiento de un cristiano divorciado. No hay ni un solo apóstol divorciado ni recasado. No hay ni una sola mención en todo el Nuevo Testamento a favor del divorcio por adulterio o por abandono.
Es más, no se ve ningún divorcio en todo el Nuevo Testamento. ¿No le parece significativo? Si la Biblia estuviera a favor del divorcio, ¿no le parece a usted que se verían divorcios en el Antiguo Testamento entre el pueblo de Dios o se verían varios divorcios en las varias iglesias del Nuevo Testamento? O dicho de otra manera, si Dios, Cristo, los profetas y los apóstoles estuvieran a favor del divorcio, ¿no estaría la Biblia llena de casos de divorcios? ¿No le parece singular que en toda la Biblia no se hable nunca a favor del divorcio, tal como se habla a favor del divorcio en las iglesias del día de hoy? ¿Usted no cree que si el divorcio fuera permitido por el Señor o por los apóstoles, el divorcio entonces se vería en abundancia entre los apóstoles mismos y en los líderes de las iglesias del Nuevo Testamento? ¿No le parece? ¿Ve usted algún divorcio entre los colaboradores de Pablo? ¿Ve usted que Pablo aconseje a Timoteo y a Tito sobre el divorcio? Piense, estimado oyente, razone, use sus células grises, porque la respuesta a todo esto es un rotundo no. No hay ni un solo divorcio en la Biblia, ni nadie divorciado, excepto los perdidos religiosos, que sí son los que se divorcian. Así que abre los ojos, engañado cristiano religioso que me escuchas, porque si te has divorciado, has pecado. Si te has recasado siendo divorciado, estás en adulterio. Y si has firmado un divorcio, has pecado. Y si estás en una iglesia donde se apoya el divorcio, te espera el infierno por complicidad de lo que Dios aborrece. El tema es serio, estimado oyente. El único divorcio que se permite en la Biblia es cuando hubo casamiento entre homosexuales o personas que se han casado en grado de consanguinidad de incesto. Solo esas personas que se casaron un día así, esas deben deshacer esa unión, deben divorciarse porque es abominación ante Dios. Pero el resto de parejas normales no puede divorciarse. El divorcio es pecado. El divorcio es diseñado por pastores corruptos y perdidos. No importa que usted se lleve las manos a la cabeza por lo que decimos. Lo que decimos es la verdad bíblica. Toda iglesia que permite el divorcio y el recasamiento del divorciado es una iglesia con doctrina de demonios, lo dice Pablo. No importa que se llamen calvinistas reformados, católicos, pentecostales, adventistas, unicitarios, mesiánicos, rabínicos o lo que sea. Todos esos grupos que fomentan el divorcio y el recasamiento del divorciado, todo eso es falso, no es de Dios, por muy respetable que sea esa iglesia o lo parezca. El diablo es también un ser muy respetable, estimado oyente, pero es falso. Por lo tanto, si en su iglesia no enseñan que el que tiene esposa es esposo para siempre hasta que la muerte los separe, entonces esa iglesia y usted están condenados. Si usted sabe que en su iglesia permiten el divorcio y el recasamiento del divorciado y usted está ahí, usted está pecando. Si usted está congregándose en una iglesia que admiten el divorcio, usted debe marcharse de ahí, porque si se queda, usted se hace cómplice de ese lugar. Lo repetiremos hasta el cansancio. Escape de ahí como el fuego. Porque Dios aborrece el divorcio, aborrece al que se divorcia, aborrece al que pone el divorcio, aborrece al que firma el divorcio y aborrece al que predica el divorcio. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 7 del mensaje de hoy. Tampoco en este mensaje podemos dejar de hablar y denunciar la industria de la infidelidad. Sí, ha oído bien. Cada día crece más la perversa industria de la infidelidad. Por eso, en la red, en Internet, hay infinidad de páginas web que fomentan la infidelidad. Lugares de contactos que trabajan, organizan y diseñan la forma de tener un amante al alcance de cualquiera. La infidelidad es hoy un gran negocio, estimado oyente. Algunos falsos cristianos están metidos en ello. Todo un negocio en torno a la infidelidad, o sea, el adulterio, o sea, tener un amante, o sea, la traición, o sea, pecado. Si usted es infiel, si usted tiene un amante, si usted tiene mujeres, usted es un perdido, un engañado, no es cristiano, es un pagano, es un adúltero y va camino de la condenación eterna. Si algún hombre o mujer está escuchando este mensaje y usted es infiel, o pretende ser infiel, sepa que la ley bíblica de causa y efecto le alcanzará, y es que el daño que usted causa a otro, en este caso por la infidelidad, al fin revertirá en su contra en esta vida o en la otra vida en la condenación eterna. Pero de las consecuencias del adulterio usted no escapará. La Biblia lo llama la ley de la siembra y la cosecha.
Y la peor cosecha que usted recogerá por ser infiel es el tormento eterno y el dolor eterno en la cárcel eterna, excepto que usted se convierta por medio del Evangelio. La infidelidad se produce porque nunca hubo salvación. Todos esos engañados que se llaman cristianos, que van a las congregaciones por aquietar su conciencia, pero que tienen aventuras, que son infieles, que cometen adulterio o que tienen un amante, esos deben ser tajantemente disciplinados y expulsados de las congregaciones, y el esposo o esposa de un adúltero debería expulsar de la casa cuando pueda por disciplina, dignidad y justicia. Y por supuesto, no debe darle intimidad. A un adúltero no se le da intimidad, se le aplica la disciplina. No se puede tener contemplación con el adúltero. Hay que ser implacable, a nivel de iglesia y a nivel de matrimonio. El adúltero merece disciplina dura y justicia dura, porque todo lo que hizo fue hecho de forma deliberada y con alevosía. Para preguntas del tema, escríbanos. Bien, llegando ya al final del programa, no podemos terminarlo sin antes ir al punto central del mensaje. Cómo ser perdonado de todos los pecados que se derivan del tema de hoy. Cómo ser perdonado por haber tenido aventuras de cama en cama. Cómo se perdonan los pecados de inmoralidad sexual. Cómo se perdona el pecado de haberse casado con quien no debía. Cómo se perdona el pecado de haber puesto el divorcio o haber firmado el divorcio. Las dos cosas son pecado. Cómo se perdonan los pecados de adulterio. Cómo se perdonan los pecados por haberse casado siendo divorciado. Cómo se perdonan los pecados de no haber hecho caso a la conciencia y al razonamiento en el tiempo de noviazgo. En definitiva, cómo se perdonan estos y todos los pecados de su vida, estimado oyente. Ese es el punto clave del tema de hoy. De nada vale hablar del divorcio, del casamiento mal hecho o de un noviazgo errado si no damos una palabra de esperanza al terrible destino de todas estas personas mal casadas, divorciadas, mal relacionadas, recasadas, en adulterio, en fornicación, en traición, en inmoralidad y recasadas siendo divorciadas. De esto están llenas las iglesias, que no son iglesias, son antros que aceptan todo tipo de gente inmoral, empezando por los propios pastores y pastoras divorciados recasados o sacerdotes perversos. ¿Cómo se perdona todo esto, estimado oyente? Si la Biblia dice que por estos pecados usted merece la condenación eterna y usted con estos pecados nunca podría entrar a la presencia de Dios, entonces la pregunta obligada, necesaria y urgente que pocos enseñan es: ¿cómo se perdonan los pecados del tema de hoy? Pues, para que usted pueda tener el perdón de los pecados que usted ha generado en toda su vida, usted necesita obedecer dos requisitos que el mismo Señor Jesús manda en Marcos capítulo 1, versículo 15. Así que, denos unos minutos más, no se vaya, para poder explicarle detalladamente los requisitos de Marcos capítulo 1, versículo 15 para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Primer requisito. Usted debe reconocer de forma concreta ante Dios y con su voz los pecados cometidos desde su juventud hasta ahora. A su vez, usted no solo debe reconocer sus pecados, sino que también debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Esto es el verdadero arrepentimiento de Marcos 1:15. Segundo requisito. El segundo requisito es creer el Evangelio. Pero antes de creer el Evangelio, en primer lugar usted debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia y la ira de Dios por causa de sus injusticias cometidas en su vida. Esto es imprescindible. En segundo lugar, usted debe reconocer que la justicia divina que usted merecía por sus injusticias, la recibió el Señor Jesús en la cruz. Jesús murió para recibir la justicia divina que merecen sus pecados, estimado oyente. Por lo tanto, en tercer lugar, usted ahora debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz, como puede ver en pantalla. Eso es creer el Evangelio. Apropiarse es creer. Creer es apropiarse.
Así que, dicho esto, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí, en sus rodillas, en sus palabras y descalzo ante Dios en señal de reverencia, obedezca hoy lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Hágalo de forma ordenada, como se lo hemos enseñado hoy, pero hágalo. Cuando usted obedezca a estos dos requisitos, entonces usted tendrá paz, perdón de sus pecados y salvación de su alma. Este es el verdadero método de salvación para todo hombre. Pero, si usted no obedece estos dos requisitos, entonces un día usted experimentará la ira de Dios y la implacable justicia divina que caerá sobre usted en las tinieblas eternas, el castigo eterno, el terror, horror y dolor eterno. Piénselo. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje importante del día de hoy, con el que hemos tratado de llamar su atención, hemos enseñado la verdad, hemos recordado, hemos querido despertar las conciencias de la audiencia y hemos denunciado a los lobos divorcistas del día de hoy, y todo hecho en un solo mensaje completo. No lo desaproveche. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas, comentarios, consultas, enseñanza del tema, clases bíblicas, consejería pastoral y demás, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Y para hacer su apoyo o donación al ministerio, por favor, hágalo por PayPal o para otras formas, escríbanos al correo que le hemos dado antes. Nada más, estimado oyente. Les ha recordado la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad intensa del tema, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en cualquier parte del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.